Capítulo 23 del libro de Fisiología Médica de Wooten y Hall, válvulas y tonos cardíacos, cardiopatías valvulares y congénitas. Sean bienvenidos una vez más a ROSMED y vamos a hablar acerca de este capítulo a modo de resumen. Entonces, vamos a mencionar en primer lugar acerca de los tonos cardíacos. Entonces, como bien sabemos, ya me imagino que en la introducción, por ejemplo, para hablar del corazón, siempre se mencionan los dos tonos que presenta el corazón, los famosos loop-tube. Y el primer tono, que en este caso vendría a ser el loop, va a estar asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es la mitral y la tricúspide. Esto va a ser causado, ¿por qué? Por la vibración de las válvulas, cuerdas tendinosas, sangre, paredes ventriculares y también los grandes vasos. Ahora, la válvula mitral se va a cerrar antes que la tricúspide y va a ser más fuerte y más grave que el segundo tono. El segundo tono va a ser el DUP, que está asociado al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, y sucede al final de la sístole cuando la presión en los ventrículos cae por debajo de los grandes vasos. La válvula aórtica en este caso se va a cerrar antes que la pulmonar y es más agudo y menos intenso que el primer tono. ¿Existe un tono 3? Sí, existe un tono 3. Ocurre esto en el tercio medio de la diástole y se debe al llenado rápido de los ventrículos. Se puede auscultar en niños, adultos, jóvenes y adultos mayores con cardiopatías. Bien, también existe un tono 4. Este tono 4 está asociado a la contracción auricular, se presenta al final de la diástole, es difícil de auscultar, pero se puede registrar con fonocardiograma. Entonces, a continuación vamos a hablar ahora de las lesiones valvulares cardíacas y una de las más famosas, pues la fiebre reumática. Entonces, la fiebre reumática, esta es una enfermedad autoinmunitaria post-estreptocócica, es decir, por el antígeno M, y el sistema inmunitario, pues como tal, va a atacar las válvulas cardíacas, por ende es autoinmunitaria, ¿verdad? Esto puede provocar dos cosas: estenosis, que en este caso son las valvas adheridas entre sí, y la insuficiencia o regurgitación, que vendrían a ser valvas que no se van a cerrar bien. Ahora, existen soplos cardíacos que también pueden estar dentro de estas lesiones valvulares, ¿no? Entonces, estos soplos cardíacos, se van a deber a las estenosis aórticas, que en este caso son soplos sistólicos fuertes, son llamados así. Las causas de esto es que vamos a tener una válvula aórtica con apertura reducida. Esto va a requerir presión intraventricular muy alta, por lo menos de 300 a 400 milímetros de mercurio, y una vibración intensa de la pared aórtica. Las características de esta estenosis aórtica son las siguientes: va a haber una hipertrofia ventricular izquierda severa, obviamente debido al aumento en este caso de la presión intraventricular, que va a ser muy alta, ¿no? Va a haber un aumento crónico del volumen sanguíneo por compensación renal, va a haber un aumento de la presión auricular izquierda, también va a estar elevada, y también puede causar angina de pecho. Con respecto a la insuficiencia aórtica, que en este caso el anterior era un soplo sistólico fuerte, este ya también es un soplo distólico silbante. Entonces, la insuficiencia aórtica aquí, una de las causas más principales va a ser el reflujo de sangre al ventrículo izquierdo durante la diástole, y las características van a ser las siguientes: vamos a tener un volumen sistólico aumentado, aquí de 300 hasta 300 mililitros, solo por ejemplo 70 mililitros van a la periferia, lo cual obviamente va a ocasionar, por ejemplo, hipertrofia ventricular izquierda, va a disminuir de manera rápida la presión diastólica aórtica y va a haber un aumento crónico del volumen sanguíneo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias comunes con respecto a lo que acabamos de mencionar? Sobre todo en esta insuficiencia aórtica en ambos soplos, ¿no? El soplo diastólico silbante y el soplo sistólico fuerte. Entonces, la principal consecuencia va a ser la isquemia coronaria. Esto, por ejemplo, en la estenosis aórtica va a haber un aumento del consumo de oxígeno por hipertrofia, va a haber una compresión de vasos subendocárdicos, y en la insuficiencia aórtica ya también va a haber una presión diastólica aórtica baja, lo cual va a haber una menor perfusión coronaria, va a haber una presión intraventricular elevada, y esto va a dar lugar a una compresión del miocardio. Ahora, hablemos de otros tipos de estenosis, en este caso de la estenosis mitral, que en este caso ya también es un soplo diastólico débil. Las causas aquí van a ser por el flujo restringido desde la aurícula izquierda al ventrículo, y las características es que el gasto cardíaco y la presión arterial van a verse reducidos, es decir, obviamente menos que en la estenosis, por ejemplo, aórtica. Va a haber un aumento del volumen auricular, ya que esto puede dar lugar a un riesgo de fibrilación auricular. Va a haber una presión elevada en la aurícula izquierda y puede ocasionar un posible edema pulmonar. Bien,
Entonces, dicho esto, vamos a hablar ahora de las principales anomalías congénitas del corazón y vasos sanguíneos. Entonces, como habíamos mencionado, pues existen principales anomalías congénitas del corazón y pues en primer lugar vamos a mencionar a la estenosis, ¿no? Nuevamente, pero en este caso, pues esta ya va a ser congénita. Entonces, el estrechamiento como tal de un canal de flujo sanguíneo en el corazón o en los vasos circundantes es conocido como la estenosis. También existen otros tipos de anomalías, por ejemplo, los cortocircuitos izquierdo-derecha, que en este caso es cuando la sangre del corazón izquierdo o la aorta como tal pasa anormalmente el corazón, esto debido pues sobre todo al corazón derecho o a la arteria pulmonar debido obviamente a este cortocircuito, pero también existe un cortocircuito no solamente de izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda, que esto es por ejemplo conocido como una de las famosas principales anomalías congénitas del corazón, la tetralogía de Fallot, ¿no? Que es donde la sangre va a evitar los pulmones y va a entrar directamente al lado izquierdo del corazón. Ahora, existen causas comunes como por ejemplo de cardiopatías congénitas, como por ejemplo las infecciones por rubiola en el primer trimestre del embarazo, cuando el corazón fetal se está formando. Bien, ahora hablemos acerca del conducto arterioso permeable, que también está dentro pues de estas anomalías. Entonces, con respecto al conducto arterioso permeable, vamos a hablar en primer lugar de que es un tipo de cortocircuito izquierda-derecha. La fisiología normal, pues obviamente es que durante la vida fetal el conducto arterioso va a permitir que la sangre evite los pulmones y pase la arteria pulmonar a la aorta. Después del nacimiento, este debe cerrarse por el aumento del oxígeno. Si permanece abierto, va a causar el conducto arterioso permeable. Ahora, existen consecuencias de este conducto arterioso permeable. En primer lugar, la sangre de la aorta va a fluir hacia la arteria pulmonar, como mencionamos. La saturación del oxígeno arterial va a ser alta, excepto si hay una insuficiencia cardíaca, obviamente. Va a haber un soplo continuo, ya sea sistólico y diastólico. Va a haber un aumento del volumen de sangre circulante. Va a haber una disminución de la reserva cardíaca. Va a haber una hipertrofia ventricular izquierda y derecha. Y se va a presentar edema pulmonar por sobrecarga del corazón izquierdo. Ahora, existen otros cortocircuitos de izquierda a derecha, como por ejemplo la comunicación interventricular o la comunicación interauricular. Ahora, como mencionamos hace un rato, vamos a hablar acerca de la tetralogía de Fallot, ya que estos sí no los tenemos que aprender. Entonces, esta tetralogía de Fallot es básicamente un cortocircuito de derecha a izquierda, el más famoso. Los componentes aquí van a ser 4. Esto es una pregunta de examen. Entonces, los componentes van a ser los siguientes. En primer lugar, va a haber una aorta cabalgada sobre el tabique ventricular. Esto va a nacer parcialmente del ventrículo derecho. En segundo lugar, la comunicación interventricular, que esto es conocido como el CIP. En tercer lugar, va a haber una estenosis de la arteria, que en este caso arteria válvulo-pulmonar, que esto va a hacer que la sangre evite los pulmones. Y en cuarto lugar, la hipertrofia del ventrículo derecho por sobreesfuerzo contra presión alta. Y bien, de esta manera hemos terminado con este capítulo 23. Si te ha gustado, dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a hablar del capítulo 24, que vendría a ser shock circulatorio y pues también el tratamiento.